Un verdadero placer, un gusto haber recibido la invitación para compartir este espacio aquí en la radio que todos los jueves tiene su lugar a partir de las 13 y hasta las 14 en la 89.9. Hablemos de historia, la historia que forma parte de nuestro ADN, del ADN de los misioneros, de los argentinos, y que siempre es importante conocerla, saber detalles de lo que fue nuestra historia. Los protagonistas de este programa son el doctor Javier Millán Barredo y Ricardo de Oro, que hoy está ausente porque está de vacaciones, merecidas vacaciones, así que me toca el honor de acompañar al doctor Millán Barredo, que está ya dispuesto a empezar con el programa de hoy, viene muy preparado, con una producción hecha, con todos los apuntes para hablar de temas que por ahí no son muy conocidos y que aquí los vamos a empezar a caminar, a transitar juntos, y podemos hacer preguntas, podemos involucrarnos, y eso está buenísimo porque nos enriquece. Un gusto, doctor, bienvenido. Bueno, para mí el gusto es mío. Quería contarte, porque que me acompañes hoy, que el doctor de Oro no está de vacaciones. Yo quedaba solo, sinceramente no sabía qué hacer, porque tampoco me gusta venir solo acá a dar una cátedra de historia. La historia es linda cuando se dialoga, y bueno, por suerte aceptaste vos mi invitación cuando nos mandamos mensaje hoy de si salía el programa o no. Vos me propusiste quedarte y acompañarme en el programa, y acá estamos. Un gusto para mí. Igualmente, lo veo muy preparado, vino temprano, 1 hora antes del programa, a hacer producción y ya traía algunos apuntes, porque no se improvisa nada en este programa, está todo armado. ¿Cuál es el tema que planteamos hoy? Vos sabés que tengo varios temas. Tengo más que todo temas breves. Tengo anécdotas, más que otra me gustan las anécdotas. Vos sabés que me gusta hablar de San Martín. Gran personaje de nuestra historia. Un gran personaje. Un gran personaje bien dicho, con mayúsculas. Y te vas a enterar de algunas cosas de San Martín que capaz no las sabías. Y el público tampoco. Seguramente, algunos sabrán más que yo de historia, ¿no? Vos sabés que se ha hablado mucho si San Martín fue un agente inglés o no fue un agente inglés. ¿Escuchaste eso alguna vez? No, y no sé por qué se siembra la duda. Porque hay un montón de autores que hablan de que San Martín fue un agente inglés. ¿Y a qué se debe esa afirmación? ¿Por dónde viene? Porque dice que España tenía el monopolio con todas sus colonias, el monopolio del comercio. Todas las colonias de América, el virreinato de Nuevo México, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata y Filipinas, que era parte del Imperio Español, no podían comerciar con nadie que no fuera con España. Y por lo tanto Inglaterra quedaba afuera. Claro. Y dicen que Inglaterra, en procura de tener un libre comercio que le permita comerciar con las colonias españolas, que eran riquísimas, sobre todo el Perú y México y Nueva Granada, no tanto el virreinato del Río de la Plata, que era un virreinato pobre, solamente ganadero. Allá estaban las plantaciones, estaban las minas, estaba la verdadera riqueza claro, de las colonias. Entonces, Inglaterra, queriendo o intentando negociar con las colonias españolas, programó y planeó los movimientos revolucionarios para hacerse de ese comercio. Sin embargo, hay muchos autores, y sobre todo leídos. Hay un autor que se llama Ariel Gustavo Pérez. Yo le recomendaría a la audiencia que lo busque en Facebook y que todo lo que hable ese señor, ¿me repite el nombre? Que vale la pena. A ver, ¿me repite? Ariel Gustavo Pérez. Bueno, lo voy a buscar yo también, ¿eh? Él escribe sobre San Martín, más que nada. Es un escritor, ¿no? Un hombre muy instruido. Y él explica en un video cortito por qué él entiende, que es lo que yo también suscribo, que San Martín no era un agente inglés. En primer lugar, dice él, porque en el año 1809, cuando Napoleón había invadido España, España le pidió ayuda a Inglaterra
lo que quedaba de España, ¿no es cierto? Estaba preso el rey, pero las autoridades que tomaron de facto el poder y que estaban primero en Sevilla y después en la isla de Cádiz, pactaron con Inglaterra de que Inglaterra les iba a ayudar en contra de Napoleón. ¿A cambio de qué? A cambio del libre comercio de Inglaterra con las colonias españolas en América. Quiere decir, ese tratado se llama Apodaca Canning. Los oyentes lo pueden buscar en internet. Apodaca con C. Apodaca Canning y Canning con 2 N en la primera N. Ese tratado se firmó el 14 de mayo de 1809, cuando San Martín no estaba todavía en las provincias unidas del Río del Sur y peleaba todavía contra las tropas napoleónicas a favor del rey. Sí. Entonces, no pueden decir que San Martín vino en procura de un libre comercio que ya había sido pactado entre Inglaterra y España con muchos años de anterioridad. A eso justamente vino el virrey Cisneros. Si bien no aplicó el tratado Apodaca Canning con todas las letras, pero él vino justamente, fue nombrado virrey para poner en práctica el tratado firmado entre España e Inglaterra de libre comercio llamado Apodaca Canning. Pero hay otra cosa más. En 1810, cuando asume la primera junta en Buenos Aires, en el Cabildo de Buenos Aires, una de las primeras resoluciones que dicta es el libre comercio con Inglaterra. Y San Martín no estaba todavía en Buenos Aires en ese momento. Así que mal puede haber venido años después a lograr un libre comercio que ya existía y había sido pactado con la propia España y refrendado por una resolución de la primera junta en Buenos Aires. Como se dice ahora, no cierran los números. No cierran los números. Las fechas no dan. No dan. Este señor Ariel Pérez cuenta inclusive que después que San Martín cruza la cordillera de los Andes y tiene la batalla de Chacabuco junto a O'Higgins y luego la batalla de Maipú junto a O'Higgins, le pidieron dinero a Inglaterra. Le pidieron ayuda expresa a Inglaterra. Ayuda, no, porque tenemos que ir a Perú y no tenemos un peso. ¿Cómo? No tenemos cómo. No tenemos cómo. Bueno, Inglaterra le negó la ayuda. Pequeño detalle. Claro. O sea, más argumentos. ¿No es que Inglaterra estaba a favor? Ah, sí, le daba la plata, pero en negro, sin que nadie se entere. No. Yo prefiero creerle a Ariel Gustavo Pérez de que San Martín fue un patriota verdadero, como creo que fue, y no un agente inglés. Vos sabés que también se habla de que apareció un mapa hecho por un tal Maitland en Inglaterra, antes de que San Martín llegue a Inglaterra, después que dejó España, con un mapa de América del Sur, un pequeño bosquejo, donde había flechas que atravesaban la cordillera de los Andes como aconsejando militarmente una operación que llegue a Chile desde Argentina cruzando la cordillera y luego por mar al Perú, que era el centro del poder español. Sin embargo, el poeta argentino Guido Hispano atribuye un plan similar a su padre. ¿De conquista? Sí. Ese plan Maitland lo atribuye también a su padre. Y bueno, y de última Maitland tuvo la idea, y San Martín tomó la idea. ¿La ejecutó? Capaz la idea la tenían varios, y la ejecutó. Pero de ahí a ser un agente inglés hay mucho trecho. ¿Me entendés? No, me parece que los datos históricos respaldan la otra postura, ¿eh? Era un patriota. Yo creo que sí. Era un patriota. Sin duda, sin duda. Está cronológicamente ordenado, están los datos ordenados cronológicamente. El doctor lo tiene perfectamente anotado y nos va contando como un cuento la historia argentina, y está bueno poder de esta manera comprender cómo ocurrieron los hechos, porque una cosa es aprender de memoria en el colegio para dar la lección, para aprobar la materia, y otra cosa es entender la historia, que es algo que hacen ustedes aquí cada jueves en la radio. No sé si le queda algo más, una postilla más. Tengo varias.
Esta la quiero hacer antes de la primera pausa. A ver. Vos sabés que hay un hecho histórico que nosotros repetimos como una gran verdad, que es que San Martín en San Lorenzo cayó de su caballo y que fue salvado por el soldado. Sí, se dice eso. Lo estudiamos. Juan Bautista Cabral. Lo estudiamos así. Y Juan Bautista Baigorria. ¿Y se cayó del caballo? Fíjate la coincidencia, ¿no? Que fue salvado por dos personas que se llamaban Juan Bautista. Ajá. Uno Juan Bautista Cabral y otro Juan Bautista Baigorria. Con la diferencia de que Cabral murió a causa de esa acción y bueno, pasó a la inmortalidad, ¿no? ¿Y se cayó o no se cayó del caballo? Vos sabés que hay dos personas que vieron la batalla de San Lorenzo desde la torre del convento. Uno era un inglés, John Pares Robinson. Ajá. Ah, bueno, pero había un inglés, ¿viste? Sí, había un inglés. Pero te cuento otra cosa más. En la guerra del Paraguay, López tenía contratados un montón de ingenieros ingleses que le hacían el armamento, que le diseñaban las armas, que tenían a cargo la industria bélica con la que Paraguay enfrentó la guerra de la Tercera Alianza, y sin embargo también se dice que Inglaterra financió la guerra de la tercera de la Triple Alianza para derrocar al Paraguay. O sea, que haya habido un inglés no significa nada. Ingleses había en ese momento en todas partes del mundo. No es indicativo. Había un inglés, John Pares Robinson, que miró junto al cura Julián Navarro, mirando la batalla de San Lorenzo. Ellos no solamente la vieron, sino que la contaron. Pero no cuentan el incidente de que San Martín cayó del caballo. Hay otro granadero, Manuel Olazábal, que escribió luego de muchos años lo que sus amigos granaderos le contaban de la batalla de San Lorenzo, y tampoco le contaron, y él escribió la historia del que San Martín cayó del caballo y lo salvó Cabral. Sin embargo, hay un tal Nazario Palacios que junto a otras personas se presentaron en el convento cuando llegó el ejército de San Martín a ayudar. Se juntaron 10 o 15 voluntarios y fueron: San Martín, estamos a tus órdenes. Era todo el pueblo patriota. Acá realmente la revolución fue un derroche de heroísmo, ¿no? Este Nazario Palacios se presentó con unos voluntarios frente a San Martín y le dijeron: muchachos, ustedes pelean mañana, nosotros queremos pelear con ustedes. Y San Martín le dice: no, yo les cuento algo. Esto es una batalla que ya tenemos planeada, ya sabemos cada uno lo que tenemos que hacer. Va a ser muy riesgoso, muy peligroso, y no queremos que un voluntario que no esté preparado para eso, como están los granaderos, sufre las consecuencias. En definitiva, va a entrar más a molestar que a otra cosa. Pero quédense en la torre mirando la batalla, porque después de la batalla viene la recolección de heridos, la cura de heridos, hacer pozos para los muertos, etcétera, que ahí sí los voy a necesitar. Bueno, ese Nazario Palacio, ¿qué contó Nazario? A ver. Contó justamente a una hija de él, Bienvenida Palacios, le cuenta la historia del que San Martín cayó del caballo y fue salvado por Baigorria y el sargento Cabral, que pierde su vida en esa acción. Y esta señora Bienvenida Palacios, muchísimos años después, se la cuenta a un historiador. Y con eso se ratifica lo que todo el mundo hablaba, pero de lo que no había documentación ninguna. No había registro. No había registro. A partir de ahí aparece en la historia la famosa caída de San Martín, que no fue la primera vez. No fue la única vez. San Martín en la batalla de Arjonilla en España, cuando peleaba para el rey de España en contra de Napoleón, había caído de un caballo en forma exactamente igual a lo que pasó en San Lorenzo, y fue salvado por un soldado llamado Juan de Dios. Muchas gracias, Juan de Dios. Fíjate. Se repitió la historia de la caída. Fíjate la historia, ¿no? Sí. Fíjate la historia.
Qué lindo conocerlo así, doctor, ¿eh? Qué lindo, la verdad. Un placer estar compartiendo este momento con usted. Me gusta mucho la historia, me gustó siempre, en la escuela, en el secundario, siempre. Muy buen alumno, así que me gustan estos datos ¿Vos sabés que pintorescos. San Martín tenía todo tan organizado que tenía, antes de la batalla de San Lorenzo, tenía ya pensado que, o sea, yo tengo la voz de mando, le dijo a sus granaderos, yo tengo, en el convento, yo tengo la voz del mando. Ustedes no pueden hacer nada de lo que no hemos planeado y de lo que yo le ordene sobre la marcha. Ahora bien, si me pasa algo a mí, la voz de mando la tiene Bermúdez, capitán Justo Germán Bermúdez, que era uruguayo, fíjate vos, nacido en Maldonado, a 2 kilómetros al norte de Punta del Este. Punta del Este pertenece al departamento de Maldonado, en Uruguay. Sí, Ahí había nacido Justo Germán Bermúdez, y cuando San Martín cae del caballo, Justo Germán Bermúdez toma la voz de mando y es el que termina de aniquilar a los españoles. Ahora, qué personalidad la de San Martín para manejar todo este grupo de gente, ¿no? Y para imponer su voluntad y para tener... mantener el liderazgo en el medio del caos. Pero sí, es muy en el difícil. medio del caos. Es muy difícil, una Porque personalidad. Bolívar peleó 470 arrollante. batallas, pero estuvo presente capaz en 4. San Martín generalmente iba al frente. O sea, es emocionante lo que ha hecho este hombre, realmente. Un gran prócer, ¿eh? Bueno, pero para que te sigo contando. Germán Bermúdez termina de aniquilar a los españoles. Ajá. San Martín se repone, vuelve a retomar el mando, ya había terminado la batalla, y Germán Bermúdez tenía la pierna herida. Y lo llevan al convento, Ajá. y en el convento el médico del ejército que había llevado a San Martín le corta la pierna. ¿Sabés quién era el médico? No, ¿quién era? Cosme Argerich. Capaz te suene. Sí, por el sanatorio Argerich. Hay un hospital en La Boca que se llama Sí. Cosme Argerich, que pertenece a la ciudad de Buenos Aires, y el hospital militar central en Argentina se llama Cosme Argerich en honor al doctor Cosme Argerich, que lo acompañó a San Martín, a San Lorenzo, que después lo acompañó a Belgrano al norte, fue médico de Belgrano, del cual era íntimo amigo, lo acompañó, y cuando vuelve a Buenos Aires, San Martín le pide que le acompañe a Chile, y don Cosme Argerich le dijo, no, ya basta para mí, ya estoy grande, ya hice por la patria todo lo que tenía que hacer, tenía un hijo médico, Se retiró. y se retiró, pero le dio a San Martín todas las pócimas que tenía preparadas para la coagulación de la sangre, para evitar infecciones, Claro, para etcétera, atender a los heridos. que llevó San Martín en su campaña hacia Chile. Un placer estar ¿Te acá. gustó la historia? Me encantó la historia, y a esta historia bien contada, con mucho detalle. Vos sabés que yo te estoy contando medio achicado, porque tener una profesional como vos enfrente no es fácil. No, pero una cosa es ser Una cosa es que esté de profesional oro, no, una pero cosa es que esté de oro, que sabe medio como yo y que se desempeña medio como yo, y otra cosa es tenerte a vos que por ahí me achico un poco, ¿viste? No, pero ¿por qué, doctor? Una cosa es ser profesional de la voz, otra cosa es hablar de historia y saber de historia. Admiro el trabajo que hacen, la verdad, muy lindo. Pero si le parece, proponemos una primera pausa Sí, musical. vamos a ver qué hace la producción Sí, porque tenemos allí una y terminamos canción esta primera parte del programa. que interpreta Gabriel Pérez Lucena, el más grande de la patria. Sí, señora. Gigante la figura histórica de San Martín para gran parte de América, pero no le gustaba mucho a San Martín que lo halaguen, porque cuando le decían, mi general, usted es un gran hombre, él decía, no, soy un hombre de bien. Era un tipo humilde, y es más, muchas cosas no se saben o se duda de por qué las hizo o no las hizo San Martín, justamente porque él decía, si mi almohada supiera lo que yo pienso, la quemo. Entonces él no contaba a nadie. Él lo fue a visitar al sargento Cabral entre los heridos. ¿Sí? Después de aquella caída. Claro. Sí. Lo fue a visitar, estuvo hablando con él un buen rato, seguramente agradeciéndole, y sin embargo nunca contó.
Discreto también, ¿eh? Imagínate yo, Humilde y discreto. imagínate yo, un vanidoso como yo, o como tantos otros similares, si nos hubiera pasado una situación como la de San Lorenzo. Saldríamos a contarla y seríamos nosotros el centro de la batalla y el héroe de la batalla. Y el tipo se cayó la boca y no contó a nadie, como tantas otras veces en la historia. Ya te voy a contar otra anécdota que te vas a caer de espalda. Bueno, listo, me gusta. Pero primero quiero contarte algo. Cuando llega a San Martín en 1812, a Buenos Aires, era un tipo joven, soltero. Sí, era un lindo. Habrá lindo tenido hombre. su arrastre. Sí, Era un lindo muy parecido, dirían las Era señoras un mayores. tipo popular, venía de Europa, Militar, ¿no es cierto? sí. Viste que el foráneo, en aquella época, el que venía de Europa, ¿viste? Bueno, resulta ser que cruza mirada en una tertulia con María de los Remedios Escalada, hija de una gran familia me refiero a que era una familia grande y sobre todo rica, porque las grandes familias tradicionales es una Eran manera, adineradas. claro, eran adineradas. Esta era una familia adinerada, una familia grande y una familia que estaba a favor de la revolución, que no Eso era es poco. importante. Sobre Buen todo dato. el padre, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó? ¿Se encontraron? ¿Se vieron? Se vieron, pero resulta ser que María de los Remedios Escalada tenía un novio que se llamaba Gervasio Dorna, un hijo de una familia más adinerada que los de la Escalada, también partidario de la revolución. Gervasio Dorna hubiera sido capaz mejor partido que San Martín para Mercedita, si querés saber. Sin embargo, Mercedita se enamoró de San Martín y después de San Lorenzo, San Martín se hizo famoso en Buenos Aires, iba a ser designado jefe del Ejército del Norte, sí. tenía todos los laureles y Gervasio Dorna no sabía qué hacer. Pobrecito. Claro, ¿cómo competirle a esa semejante figura, no? Le quitaron la novia y a cualquier varón no nos gusta que nos quiten la señora. No, ¿no? ¿qué te parece? Entonces, ¿qué hizo? Para mitigar su dolor, se embarcó y se presentó como voluntario en el Ejército del Norte a Belgrano. Como su padre era amigo de Belgrano, y él era conocido de Belgrano, con una carta de su padre de recomendación fue incorporado al Ejército de Belgrano en el Norte. Se fue de Buenos Aires. Y bueno, Belgrano tiene una gran derrota en la batalla de Vilcapugio, Sí. otra después en Ayohuma, en donde dice que el norte se perdió para siempre después de esas batallas, si bien después recupera con Salta y Tucumán, ¿no? Pero tuvo esas dos derrotas, y después de Vilcapugio, para proteger la retirada de lo que quedaba del ejército del norte, Belgrano lo pone a Gervasio Dorna, pide voluntarios, pide 300 voluntarios, y Gervasio Dorna levanta la mano junto con otro montón de hombres. Vamos nosotros, dijo. Vamos nosotros, sabiendo de que los que iban, la mitad no iba a volver. Y bueno, Gervasio Dorna quedó cubriendo la retirada del ejército patrio en Vilcapugio, junto a otros voluntarios, y fue uno de los que no volvió. Murió en esa acción y quedó. Pero llevaba un esclavo. Era muy, muy típico de la época, era parte de los servicios de la esclavitud, acompañar a su amo a la guerra. Llevaba un esclavo que sí quedó florentino, que sí quedó integrando las filas del Ejército del Norte junto a Belgrano, aunque la familia le había dado una carta de que si algo le pasaba a Gervasio Dorna, él obtenía la libertad. Obtuvo la libertad, Belgrano se la reconoció y quedó peleando en el Ejército del Norte después de la muerte de su amo. ¿Te gustó esa historia? Sí, qué linda parte de la historia esa, me encantó. Muy linda. Y después se habla mucho de cómo murió San Martín, en qué condiciones murió. Algunos dicen que murió pero tan pobre que tuvo que vender el sable para pagar las deudas. ¿Es tan cierto eso? No es tan así. San Martín no tomó botines de guerra para él. A ver, tanto San Martín como Bolívar y muchos cientos de patriotas más pusieron su vida y su patrimonio al servicio de la revolución. De ahí nadie sacó nada. Hoy nuestros senadores ganan 14 millones de pesos.
hay jubilaciones de 20 millones de pesos. ¿Sí? Lo que parece una guasada ante un jubilado que gana 40. No estoy haciendo política, estoy haciendo historia. Esta gente puso su vida, la vida de su familia y sus bienes. Sí, al servicio de la patria. Al servicio de la patria. Sí. Y no fueron los únicos. Bueno, San Martín se fue medio pobre, tampoco en la pobreza, era general, pero no llevó dinero cuando se fue a Europa. Y Perú le pagaba una pensión por su cargo de protector del Perú. Claro. Pero se la pagaba una vez al año. San Martín vivía peripecias económicas, reales, pero siempre con dignidad, ¿viste? Dice en su testamento que él declara que nunca, dice, declaro no tener deudas ni nunca haber debido plata a ninguna persona. O sea, aún en su pobreza, en su precariedad, el tipo no pedía un peso prestado a nadie. Pero se encuentra, primeramente, con Alejandro Aguado, que era uno de los banqueros más ricos de Europa, que le prestaba dinero a los estados, no a los industriales, no a un comerciante pugado que necesitaba dinero. Le prestaba dinero a los estados europeos. Plata. Manejaba mucha plata. Era un tipo que tenía mucha plata. Y se hace amigo de San Martín. Algunos dicen que ya eran amigos del ejército español cuando peleaban contra Napoleón, pero no hay documentos que así lo acrediten. Algunas que otras cartas nada más. Pero hayan sido amigos o no, lo cierto es que se agigantó la amistad cuando se conocieron en Europa, y Aguado le regala a San Martín una colección de arte que tenía para que San Martín la venda, y de ahí se hizo unos pesos para poder vivir hasta que asumió Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires y le pagó a San Martín hasta el último peso que se le debía y le comenzó a pagar puntualmente su pensión como general de la patria. Como correspondía. Como correspondía. Y vos sabés que Alejandro Aguado lo nombra a San Martín albacea de su futura sucesión en su testamento y protector de sus hijos. Tenía hijos más chicos que él, con bastante diferencia de edad, digamos. Entonces, hijos chicos. Entonces lo nombra a San Martín como albacea de su herencia y de protector de sus hijos. Y un día le dice a San Martín, mira, voy a comprar una mina en España. ¿Qué tal si me acompañás? Y San Martín le dice, sí, te acompaño. Pero cuando fueron a hacer el pasaporte, no le querían dar el pasaporte como general José de San Martín. Le daban como José de San Martín nomás. Entonces San Martín se enojó. Dijo, no, a mí si no me dan como general, yo como pugado no voy a viajar. Yo soy general y quiero que se me respete. Sí, no viajo. El rango, claro, ¿qué le parece? Y bueno. Mérito suficiente tenía. Alejandro Aguado viajó solo. Y la carreta que viajaba tuvo un accidente. Cayó en un barranco. Un accidente de tránsito, como quien dice, y murió. Ahí hubiera muerto también San Martín, si viajaba. Y entonces ahí se ejecutó el testamento y San Martín fue albacea del administrador de toda la herencia de este señor Aguado, de su amigo, y protector de sus hijos, que cumplió hasta el último de los centavos y con eso tenía un ingreso también para vivir, porque como albacea se le asignaba un sueldo o una remuneración mensual por su trabajo en la sucesión. O sea que no era ni muy pobre ni rico. Muy rico. Apenas lo suficiente para vivir dignamente. Bueno, después quiero que me cuente por qué se fue a Francia a morir San Martín. Fue primero en Inglaterra y terminó en Francia. No sé por qué. Boulogne-sur-Mer. Yo creo que le habrá gustado Boulogne-sur-Mer. Vos sabés que Rosa le reconoce el sueldo. Y San Martín, me preguntaste hoy por el sable. Y San Martín, en la vuelta de obligado, después de la vuelta de obligado, le agradece a Rosas y lo felicita la acción que hizo por la patria en contra de las potencias extranjeras. Y le regala su sable. El sable que me acompañó, dice, durante toda la campaña libertadora. ¿El regalo Rosa? Se lo regalo por haber luchado usted como luchó por el honor de la patria. Qué gesto, ¿eh? Qué gesto, ¿no? Qué lindo gesto. Desprenderse de eso que para él significaba mucho.
Pero hay... No era un símbolo simplemente. El sable de San Martín. No. Pero hay otros historiadores que agregan otro condimento a este hecho. ¿Qué dicen los historiadores? Porque resulta ser que Rosas tenía un diplomático en Europa que se encargaba de las relaciones exteriores, Mariano Balcarce, que había sido nombrado por los anteriores gobiernos, no por él, por Rivadavia inclusive fue nombrado, pero que una vez que Rosas asumió como gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de toda la Confederación, siguió utilizando los servicios de este doctor, era médico, Mariano Balcarce. Y este señor Mariano Balcarce estaba casado con la hija de San Martín. Entonces, alabándolo a Rosas y regalándole su sable, si bien lo hizo, no creo que San Martín haya escrito algo que no sentía, lo hizo por la lucha patriótica de Rosas, pero dicen algunos historiadores que también lo hizo ¿por qué? Porque si su yerno tenía que volver a Buenos Aires o irse, por ejemplo, a Rusia o a otro lugar, a otro país, a Filipinas, donde fuera, a su tarea diplomática, Rosas perdía no solamente su hija, sino que perdía sus nietas. Entonces, de esa manera, aseguró también, digamos, la compañía de su vejez San Martín. No sé si habrá documento de esto, pero sí lo he visto escuchando a algunos historiadores en YouTube. Qué atrapante todo lo que cuenta, doctor. La verdad es que sí, muy lindo escucharlo y me imagino que la gente también lo está disfrutando como Roberto, que atentamente asiente con la cabeza como diciendo, mirá vos, no sabía de tal o cual cosa. Son cosas, pero ¿para qué te voy a contar otra cosa? Algo de las máximas quiero que me cuente después. Sí, te voy a contar si puedo. Si puedo, un chiquitito, cortito. ¿Realmente las escribió San Martín? ¿Las pensó San Martín? Yo creo que sí. Era común en esa época las máximas son que los hombres dejen escritos los consejos para sus hijos. Claro, por escrito le dejó a su hija. Le dejaban escrito algunos que sean cura o que sean monja. Designaban hijos. Por ejemplo, Juan va a ser cura, Ramona va a ser monja. Ah, no y sabía. los hijos cumplían los deseos. El mandato del padre. Bueno, después... Increíble, ¿no? ¿Hablamos de eso? ¿Hacemos la pausa ahora o quiere contarme algo más? Yo creo que hacemos la pausa ahora y luego hacemos la tercera parte del programa. Bueno, este segundo tema musical está a cargo de Antonio Tarragó-Ross, José Correntino. Y seguimos hablando de historia aquí en la radio, aprendiendo mucho, enganchados en la forma de relatar que tiene el doctor Javier Millán Barredo. Y hoy escuché algunas cosas que me llamaron la atención sobre San Martín. ¿Batán? Bueno, vos me preguntaste hoy le pregunté, sobre el batán de Tejeda. Batán de Tejeda. Le digo, escuché eso, ¿qué es, doctor? ¿Me puede explicar? Espérame, dice que empieza el programa y te cuento. Creo que llegó el momento. Bueno, vos sabés que llegó el momento. Vos sabés que Andrés Tejeda era un mendocino, amigo de San Martín, amigo personal de San Martín, ¿eh? Sí. Mirá que San Martín tuvo pocos amigos. Este era amigo en serio de San Martín. Amén de proveedor del ejército y colaborador con el ejército de los Andes. Fue precursor de la aviación. Ah, mira. Es una historia magnífica. Viste que en esos años, ¿no? Los trajes de los granaderos, los que iban a ir afuera, tipo poncho, los que iban a cubrir, digamos, el uniforme interior de los granaderos para cruzar los Andes, tenían que ser lo más impermeable posible. Y no había tejido sintético en esa época. No había goma, no había silicona, no había sintético. Neoprene, como se usa ahora, el neoprene. Claro, eran todos hilos naturales. ¿Y cómo se hacía para cubrir? Se los abatanaba. ¿Y qué es eso? Abatanar quiere decir... Abatanar. Apretar. Se los golpeaba hasta que la fibra de la tela se vaya ensanchando y se vaya pegando con la otra fibra de al lado que también se ensanchaba, y ahí se los teñía y quedaban pegados por la tintura, y eso era abatanar. Y Tejeda tenía un molino en Mendoza. Entonces los trajes se hacían en San Luis, se los llevaba al sur de Mendoza y ahí se los abatanaba.
Y eso transformaba el tejido en una Lo más superficie impermeable. No sé si impermeable en forma total, pero sí bastante impermeable, que eran los ponchos que se ponían arriba del uniforme los granaderos. Mirá Bueno, vos. San Martín, Tejeda le hablaba siempre a San Martín de volar, que el hombre iba a poder volar con alas, como los pájaros. Fíjate los cóndor cómo hacen. San Martín le dice, vos sos loco. No, yo voy a hacer un par de alas y voy a intentar volar. San Martín le dice, vos sos loco. Y Tejeda le dijo un día en público, le dice, vos sos el loco. Pensás cruzar los Andes. Vos estás más loco que yo. Dos locos lindos eran, ¿eh? Y bueno, Porque mirá si hicieron historia, cada uno en lo suyo. en definitiva, San Martín cruzó los Andes. Este señor abatanador del ejército de los Andes, Andrés Tejeda, fabricó con plumas y con cueros un par de alas, saltó de la torre de una iglesia y murió antes de la batalla de Chacabuco, Pero no por esa caída. por la que fue esa caída. Intentó volar y murió. Fue, digamos, el primer Bueno, precursor Se murió soñando. de la aviación. Porque llevando a cabo su sueño, ahí se murió. Bueno, pero te cuento que cuando abatanaban los trajes de San Martín, en el molino del señor Tejeda, Sí. o en el batán, que era la máquina Que golpeaba, que golpeaba y golpeaba. Había que teñirlos para que la tinta pegue los hilos que se abatanaban y se estrechaban entre sí a efectos de que queden impermeables. Y San Martín era un enfermo absolutamente Era muy terco pulcro, ¿no? También. y terco. Él quería lograr un azul para su uniforme. Un tono de azul. De su cuerpo de granadero. Los otros podían ir como que, pero, los granaderos deben tener eso que él quería. Y resulta ser que se fue a hablar con una india al sur de Mendoza, Juana Mallorca, quien intentó con flores y con raíces hacer una tintura y no era el azul que le gustaba a San Martín. Luego hablaron con otra india, seguían kilómetros y kilómetros detrás de una ilusión, ¿no? Una tal Magdalena, que también vino al campamento de San Martín e intentó, tuvo 15 días ahí intentando con raíces, con flores, etcétera, hacer una tintura azul, pero no logró el color que quería San Martín, que finalmente se lo terminó ¿Quién lo consiguió? comprando a A un ver. tal Francisco Correa, mendocino importador. Le vendió la tinta para Le teñir. vendió la tinta que la trajo de Europa para teñir. Francisco Correa, te lo dije con cierto misterio cuando recién te nombré el apellido, porque conocerás el vino Navarro Correa. Sí, claro. Y Sí, Francisco Correa era parte de la familia Correa, que fueron los dueños, que son los dueños hasta ahora, de la bodega Navarro Correa, uno de los mejores vinos de Argentina. El fundador de la bodega Navarro Correas Sí. tuvo una hija llamada Dolores. Ah, vi un vino que dice. ¿Lo viste? Sí, sí. En el supermercado. En honor a Dolores. En honor a Dolores. Sí, lo vi. La hija de Navarro Correas que se casó con un oficial de San Martín, el general Lavalle. Increíble, ¿no? Todo tiene que ver con Y todo. todos El los entramado años- de la historia nos atraviesa. Y todos los años la bodega Navarro Correa saca una edición de vinos llamada Dolores. Y dice atrás, que es lo que vos leíste, en honor a Dolores, esposa del general Lavalle. Dolores Correa, esposa del general Lavalle. Qué bien. Qué linda Mirá, la historia, ¿no? La verdad que es atrapante, dígame si no. Sí. Dan ganas de seguir y seguir escuchando y preguntando más, porque surgen muchas inquietudes, preguntas sobre cada cosa que nos va presentando. Pero lo tiene perfectamente ahí anotado. ¿Qué otro detalle nos quiere contar? Porque lo de las máximas a mí me queda pendiente ese testamento moral que antes Bueno, elaboraban yo te voy a, los padres. te prometo que las máximas de San Martín Ajá. voy a prepararlas para la próxima. Bueno, va a quedar Porque, como una tarea ¿sabés pendiente, qué? ¿eh? No quisiera hablar de San Martín de oído, porque no merece lo que hizo No. por la patria. Hay un respeto tan Un grande respeto hacia tan su grande. figura Me gustaría que... refrescar conocimientos y no venir a confundirte. Te lo digo de corazón. Pero era habitual hacerlo, ¿no? Que las máximas las redacten los padres para sus hijos, eran como testimonios o testamentos, mejor, morales, breves, cortitos. Me quedan 3 minutos y te voy a hacer una sugerencias. historia. Bueno, escucho. San Martín, cuando cruzó los Andes, tuvo 2 tipos corajudos, un tal Soler y un tal Las Heras. Sí.
Soler pasó con una columna antes por el mismo camino que pasó San Martín, por el paso de los Patos en San Juan. Y Las Heras, un alumno de San Martín, los hizo militares este hombre, a estas dos personas, cruzó con toda la artillería por el paso de Uspallata. Imagínate la confianza que significaba para San Martín estos hombres. Sin embargo, en Chacabuco, y lo tengo que hacer corto porque es más largo, pero lo tengo que hacer cortito por el tiempo que es tirano, entre Soler, en la primera batalla que tuvieron cuando cruzaron la cordillera, sí, la batalla de Chacabuco, Soler y O'Higgins tuvieron un desencuentro, porque Soler le recriminó a O'Higgins que se apuró y casi pierden la batalla por eso. Para llevarse el honor, le dijo Soler, y no querer compartirlo conmigo. ¿Y sabes qué hizo San Martín? No, ¿qué hizo? Lo mandó a Buenos Aires inmediatamente. No le gustaban como estas cosas. corresponde. No le gustaban Él esas tenía que llegar al Perú, cueste lo que cueste, y no podía permitir que en su ejército, y lo necesitaba O'Higgins, que le iba a dar la bandera, porque ya Buenos Aires lo estaba abandonando a San Martín, y tenía que ir a Perú bajo la bandera de Chile. Cuando llegan a Perú, Las Heras lo siguió. Las Heras fue el héroe de Cancha Rayada. Cancha Rayada fue la batalla que peleó, batalla que perdió San Martín. Después de Chacabuco perdieron en Cancha Rayada. Y se salvó el ejército de los Andes gracias a la organización. Me gustaría contarte cómo fue espectacular, que ya tenía prevista San Martín si perdían una batalla. No salían todos desbandados. Cada uno sabía lo que tenía que agarrar. Uno 2 balas, otro una rueda, otro una bolsa de pólvora, y nos juntamos en tal lugar. Y así, cuando perdieron en Cancha Rayada, se desbandó el ejército patrio, dice que, pero no se desbandó. Cada uno llevaba lo que tenía que llevar y se juntaron en aquel lugar, y ahí Fray Luis Beltrán, el herrero de San Martín, volvió a rearmar los cañones, rearmar la artillería, bueno, y ganaron en la batalla de Maipú. El héroe de Cancha Rayada tuvo un entredicho con San Martín, no un entredicho, una diferencia de parecer de cómo tenían que encarar la campaña al Perú. Y San Martín ahí nomás lo licenció y lo mandó a Buenos Aires. Le cortó la cabeza. ¿Improvisaba algo San Martín o tenía todo perfectamente armado y preparado? Ese es el problema. Vos decís, bueno, pero este tipo tomó decisiones apresuradas. Posiblemente, o él sabía cosas que nunca contó. Porque de O'Higgins él sabía lo que pasó en Chacabuco. Y sin embargo, nunca lo contó a nadie. De Bolívar, él la tenía clara. Que Bolívar era un falso. La tenía clarita. Y sin embargo, él nunca lo contó. Nunca contó lo que se habló. Es más, tenía un cuadro de Bolívar en la casa de Boulogne-sur-Mer, cuando Bolívar lo había traicionado abiertamente. Qué valores, ¿no? Qué valores. Perdóname decir que lo parió, ¿no? ¿Qué lo parió? Vale el término acá. Bueno, tenía que cortarle la cabeza a sus hijos, militarmente hablando, claro. Soler y Las Heras por distintas cuestiones, y se la cortó. Ese era San Martín. Así que las máximas a su hija se las habrá escrito con el mismo rigor con que los trató a Soler y a Las Heras. Bueno, te prometo que la próxima te la cuento. Me va a encantar ese programa porque son consejos que todos los podemos aplicar en nuestra vida, porque realmente son tomadas de el corazón y de la experiencia de un hombre que transitó y vivió una etapa muy intensa. Bueno, yo fui comisario general, me retiré con ese grado. Le conocí a Serafín, el policía, que es tu primo. ¿Agustín? Sí, Agustín Serafín. Él le manda un saludo si nos está escuchando. Y ha sido un gusto compartir el programa contigo. Te quiero agradecer que no quede solo, si no estaba más complicado. Igualmente, un placer, Los escucho habitualmente, así que gracias por enriquecer la programación de la radio, porque eso es lo que hacen, sumarle contenido, y está muy bueno porque la audiencia lo disfruta y aprendemos mucho con esta forma de contar la historia. Gracias por ese relato tan lindo que tiene, doctor. Muchas gracias, señora. Será hasta el próximo jueves. Gracias por todo. Damos por terminado el programa. Publicite en la radio. 3755 525819